Hola, muy buenos días. A nombre de la Academia de Biología Marina, les doy la bienvenida una vez más a su seminario semanal, que en esta ocasión será impartido por la doctora Perla Rosa Fitz Vargas. La doctora Perla es ingeniera bioquímica de formación del Instituto Tecnológico de Mazatlán. Es profesora investigadora de tiempo completo de la Facultad de Ciencias del Mar de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores CONACYT Nivel 1, al Sistema Sinaloense de Investigadores y Tecnólogos, y ha participado en diferentes proyectos de investigación relacionados a su área. Su trabajo se ha visto reflejado en diversas publicaciones científicas en revistas indexadas, participa activamente en la formación de recursos humanos. Un breve resumen de su semblanza de la doctora Fitz. Al final de su presentación, como siempre, si hay preguntas o comentarios, por favor levantamos la mano o pedimos la palabra en el chat. Adelante, doctora Fitz. Muchas gracias por aceptar la invitación en participar en nuestro seminario. Muchas gracias por la presentación y honrada de la invitación a este seminario. Y pues bueno, como bien lo comentaba el doctor Víctor, soy la doctora Perla Rosa Fitch Vargas. Yo actualmente soy investigadora en la Facultad de Ciencias del Mar, acá en Mazatlán, Sinaloa. Y en esta ocasión yo les voy a hablar un poquito de lo que fue mi trabajo de tesis de doctorado para bajar. Yo les voy a hablar un poquito del trabajo de mi doctorado. Yo me titulé allá por 2019 y esto fue parte del segundo objetivo o de la segunda parte de mi trabajo de investigación. Esta parte se llama Efecto del mezclado y técnicas de procesamiento en la elaboración de bioplásticos a base de almidón y fibra de caña acetilados. Entonces, pues a manera de introducción podemos comentar que debido a cuestiones de contaminación ambiental, del calentamiento global, así como el agotamiento de recursos no renovables, existe un gran interés por sustituir o reemplazar estos plásticos que son obtenidos a partir de petróleo por materiales biodegradables. Inclusive las estadísticas nos muestran que este mercado de bioplásticos ha ido creciendo conforme han pasado los años, estimándose que inclusive para el año 2027 se puedan generar hasta 6.3 millones de toneladas de bioplásticos. Sin embargo, pues aún estamos un tanto cortos en comparación a lo que se genera o a lo que se produce de plásticos convencionales, que son aquellos que son obtenidos a partir de polímeros de petróleo, ¿no? Entonces, una opción para poder generar materiales biodegradables, pues es el uso de bioplásticos, específicamente utilizando de preferencia biopolímeros. ¿Pero qué es un biopolímero? Un biopolímero es un material que puede ser degradado y que a su vez es absorbido o eliminado por la acción enzimática de algún organismo, como hongos, levaduras, bacterias, y además pues sus ventajas es que son altamente disponibles, degradables y de bajo costo. Uno de ellos es el almidón. El almidón se define como el segundo carbohidrato con mayor abundancia en la naturaleza, que es la maicena que normalmente conocemos, o así es como la podemos a lo mejor asociar, y está compuesto por dos moléculas principalmente, lo que es amilosa, que son cadenas lineales de glucosas, y amilopectinas, que son cadenas ramificadas. Podemos encontrar el almidón en diferentes fuentes, en trigo, en papa, en maíz, y pues tiene muchísimas ventajas como que es altamente disponible, biodegradable y de bajo costo. Por tanto, el almidón, al ser procesado ante ciertas condiciones, lo podemos convertir en el llamado almidón termoplástico. Este es un material que se obtiene por el procesamiento del almidón en presencia de un plastificante.
El plastificante es una sustancia de bajo peso molecular que mejora la flexibilidad, en este caso del material que se genere entre el almidón y el plastificante, como por ejemplo el glicerol, sorbitol, agua, son algunos ejemplos de plastificantes. Por tanto, una de las ventajas del almidón termoplástico es que nos puede ayudar a generar materiales termoplásticos siendo biodegradables en tiempos cortos, flexibles, renovables y, como bien lo dice su nombre, termoplásticos. Algunos, pues ya existen en la actualidad muchos, más bien muchos empaques que son elaborados a partir de este tipo de materia prima, como por ejemplo botellas, bolsas, cucharas o platos. Sin embargo, pues no todo es positivo, ya que este tipo de materiales tiene diversas desventajas, como lo es que tienden a retrogradarse, es decir, las cadenas de amilosa o de amilopectina tienden a juntarse otra vez y por tanto hacer que el material mecánicamente sea más duro y que sea un tanto inestable. Por ello genera una baja estabilidad mecánica. De igual forma, al estar hablando de almidón, estamos hablando de moléculas de glucosa, de un alto contenido de moléculas de glucosa, en donde tenemos muchos grupos hidroxilo disponibles que están pues dispuestos a interaccionar con el agua del medio ambiente, lo cual hace que sean altamente solubles y muchas veces en un material o en un contenedor, en un plato, no quieres que se solubilice de manera inmediata, quieres que tenga cierta estabilidad por cierto tiempo, ¿no? Entonces, una solución ante esta problemática es el uso de almidones modificados. Existen diferentes tipos de modificaciones, como modificación química, física, enzimática, cuyo objetivo es generar un cambio en el almidón, generar una desorganización, un arreglo molecular diferente. De estas, una de las más utilizadas es la modificación química, específicamente la acetilación. La acetilación consiste en incorporar en estos grupos hidroxilos disponibles grupos acetilos a manera de generar otras propiedades que no se encuentran en el almidón nativo. Asimismo, para que este tipo de almidón pueda ser utilizado en algún recipiente que va orientado al uso, o para empacar alimentos o para sostener alimentos, la FDA propone que tú puedes tener como máximo un grado de 0.2, un grado de sustitución de 0.2. Algunas de las ventajas que tenemos al utilizar almidón acetilado es que reducimos la temperatura de solubilidad, reducimos la temperatura de transición vítrea, se obtiene un material más termoplástico, hidrofóbico e inclusive podemos obtener materiales más transparentes, ¿no? De igual forma, el almidón, si se quiere utilizar para formar por sí solo un material, el almidón en conjunto con un plastificante pudiese ser insuficiente, por lo que muchas veces se agregan algunos aditivos para poder reforzar a esta matriz termoplástica, como lo es el caso de las fibras naturales. Las fibras naturales son estructuras unidimensionales largas y delgadas con un alto grado de cristalinidad. Existen diferentes tipos de fibras naturales de diferentes fuentes. Las más comunes son de maíz, de coco, de caña de azúcar y estas presentan una baja densidad, son biodegradables, son de bajo costo y tomando en cuenta que hay mucho desperdicio por parte de la industria agroalimentaria, pues bueno, le podemos dar un valor agregado utilizando estas fibras para poder reforzar a las matrices poliméricas, es decir, para poder reforzar a este almidón termoplástico. Entonces, de estas, una fibra, sobre todo aquí en Sinaloa, que es de interés, es la fibra de bagazo de caña de azúcar. El bagazo de caña de azúcar es un residuo que se produce de la industria del jugo de azúcar
y que pues se obtiene y es un desperdicio que muchas veces se utiliza como alimento para ganado. Se estima que aproximadamente como 54 millones de toneladas es lo que se produce al año de caña de azúcar, de los cuales 15 millones es bagazo, ¿no? Entonces, una manera pues de aprovechar este desperdicio pues es utilizarlo en la elaboración de bioplásticos, en este caso como un material de reforzamiento. Asimismo, el bagazo, pues se podría pensar, o muchos autores comentan, que estas fibras se pueden añadir directamente al almidón y que por su similitud estructural, su similitud química, pues podrían interactuar adecuadamente. Sin embargo, algunos otros investigadores dicen, no, lo ideal pues es modificar estas fibras, sobre todo si estamos hablando de un bagazo, es importante que eliminemos esos compuestos que no son de interés a manera de llegar a nuestro compuesto de interés, que en este caso sería la celulosa. Entonces, el hacer una modificación química también en la fibra, pues probablemente nos ayude a mejorar la adhesión a la matriz polimérica, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos nuestro almidón termoplástico, almidón con plastificante y un material reforzante, pues es que podemos obtener a los llamados biocompósitos o bioplásticos. El biocompósito pues está conformado de la parte de la matriz polimérica, en este caso el almidón con el plastificante, y la carga, que sería la fibra, ¿no? Entonces se aprovechan las ventajas de cada uno de estos materiales. Tenemos la fase continua representada por la matriz y tenemos la fase dispersa representada por las fibras, y en conjunto pues nos da un material muchísimo más estable. Normalmente, ¿cuál es la problemática con los bioplásticos a base de almidón? Pues que a escala industrial estos normalmente, o estas mezclas, se producen utilizando el método de casting o el método de vaciado, que consiste en dispersar a través de una solución acuosa tu almidón con tu plastificante. Posteriormente, mediante una agitación, vas agregando de poco a poco la fibra hasta generar una solución pues lo más homogénea posible, y esa vaciarla en una caja de Petri, en una placa de acrílico, y después despegar. Entonces, realmente este es un método un tanto difícil de escalar si queremos llegar a producir este tipo de materiales a gran escala, ¿no? Entonces, por ello, pues es buena idea probar este tipo de materiales o este tipo de combinaciones, pero en técnicas de transformación de plásticos, es decir, estas técnicas o estas tecnologías que convencionalmente se utilizan para la producción de plásticos, como un moldeo por inyección, un moldeo por compresión, una extrusión de película plana, una extrusión soplo, a manera de comprender mejor cómo se comportan este tipo de mezclas en este tipo de equipos, y de esta forma lograr eventualmente un escalamiento, ¿no? Y poder producir pues a un nivel industrial. Por tanto, la justificación de este trabajo es que debido a los problemas de contaminación ambiental existe gran interés por el desarrollo de materiales biodegradables. Una excelente opción es el utilizar biopolímeros renovables, los cuales son degradables, de bajo costo y ampliamente disponibles. Tal es el caso del almidón y las fibras naturales. Sabemos que el almidón es un material, puede ser un material termoplástico si lo unimos con algún plastificante, y la fibra natural es un excelente material de reforzamiento. Sin embargo, en ambos casos tenemos algunas desventajas, como el tema de la solubilidad, inestabilidad mecánica una vez formado el material, así como una posible incompatibilidad química entre estos dos.
Entonces, por eso, pues la alternativa de este trabajo en general fue partir de materias primas modificadas químicamente, mezclarlas por un proceso de extrusión para generar una fusión de los ingredientes, hacer una primera interacción, gelatinización y finalmente utilizar técnicas convencionales de transformación de plásticos, ¿no? Entonces, esto nos lleva al objetivo general de esta segunda parte de mi trabajo de doctorado que les comentaba, que era estudiar el efecto del mezclado y diferentes tecnologías de procesamiento sobre las propiedades microestructurales, físico-químicas y mecánicas de bioplásticos a base de almidón acetilado y fibra de caña acetilada. Entonces, para lograr este objetivo, se plantearon los siguientes materiales y métodos. En la siguiente diapositiva les voy a comentar cuál fue la estrategia general de todo mi proyecto de doctorado y luego me enfocaré solamente a la última parte, ¿no? Como primera etapa tuvimos la modificación química de la fibra, en donde hicimos algunos lavados químicos, algunas reacciones, y estas fibras que obtuvimos en el camino fueron caracterizadas para poder comprobar si realmente pues llegamos al objetivo, ¿no? Que era obtener la mayor cantidad de fibrillas de celulosa. Posteriormente elaboramos biocompósitos, es decir, ya empezamos a mezclar el almidón termoplástico con las fibras, empleando un diseño central compuesto rotable, y estos biocompósitos fueron caracterizados en función a sus propiedades microestructurales, mecánicas y físico-químicas. Y con base a este diseño fue que al final optimizamos, es decir, buscamos pues la mejor mezcla, la que nos dio mejores propiedades mecánicas y las mejores propiedades de barrera para ese tratamiento fuera el que lleváramos al procesamiento con tecnologías convencionales, es decir, por moldeo por inyección, moldeo por compresión y película plana. Entonces, en este punto ya partimos de una mezcla base con materias primas modificadas químicamente, ¿no? Que fue la primera parte del trabajo que se hizo durante el doctorado. Bien, como materiales, pues utilizamos almidón acetilado, fibra de bagazo de caña, así como glicerol. Esta fibra de bagazo de caña, cabe mencionar que pues se siguió una metodología en donde se llevó a cabo una alcalinización, un blanqueamiento y una acetilación, y eso fue lo que ya nos dio la fibra acetilada. Bien, pues una vez que ya se cumplió esta primera parte del proyecto, pasamos al procesamiento, en donde se tuvo la oportunidad de acudir al Centro de Investigación de Química Aplicada a utilizar estos equipos que normalmente pues se utilizan en la industria, ¿no? Entonces, nuestra primera etapa fue llevar a cabo un mezclado. Nosotros ya partimos de una mezcla óptima con 12% de fibra, 64% de almidón acetilado y 24% de glicerol, ¿no? Entonces, esta mezcla previamente acondicionada a una humedad pasó por dos tipos de mezclado. Pasó por un mezclado con tornillo simple y un mezclado con tornillo doble, ¿no? Se obtuvieron los pellets, que es como un tipo espagueti, y ese espagueti fue pelletizado y y así fue que obtuvimos los pellets, ¿no? Estos dos pellets, los de tornillo simple y los de tornillo doble. Una vez que obtuvimos estos dos tipos de pellets, entonces ya procedimos a procesarlos. Entonces, el pellet que se procesó con tornillo simple, pues pasó por moldeo por inyección, moldeo por compresión y película plana. Y lo mismo sucedió con el pellet que se obtuvo en el mezclado con tornillo doble, ¿no? Quiere decir que al final obtuvimos 6 tratamientos: los inyectados, los comprimidos y las películas planas,
unos mezclados con tornillo simple y los otros mezclados con tornillo doble. Una vez que se obtuvieron los materiales y que adoptaron esta forma que se le conoce como de hueso, fueron acondicionados a una humedad relativa del 53% para su posterior caracterización. Dentro de su caracterización, evaluamos diferentes propiedades como sus propiedades mecánicas, donde se hicieron ensayos de tensión, propiedades físico-químicas, solubilidad en agua, ángulo de contacto y biodegradabilidad. Y también analizamos algunas propiedades microestructurales de los materiales a través de un microscopio electrónico de barrido y un espectrofotómetro infrarrojo con transformada de Fourier. De igual forma, para poder ver el efecto que pudo haber tenido ya sea la etapa del mezclado en el extrusor de tornillo simple o doble, o bien la técnica de transformación, utilizamos un diseño de 2 factores completamente al azar, donde tuvimos 2 factores de estudio: el mezclado con 2 niveles, tornillo simple, tornillo doble, y la técnica de transformación con 3 niveles, que fue moldeo por inyección, moldeo por compresión y película plana. La comparación de pruebas se hizo empleando la prueba de Tukey y se utilizó el software StatGraphics. Y una vez, pues ya teniendo el diseño experimental y habiendo corrido pues los experimentos, pues obtuvimos los siguientes resultados. En la siguiente diapositiva podemos ver los materiales que se obtuvieron. Podemos ver los materiales inyectados, los comprimidos y las películas planas. Estos 3 que están acá arriba se obtuvieron bajo un mezclado con tornillo simple y los de acá abajo con un mezclado con tornillo doble. Cada uno de ellos obtuvo un grosor o un espesor diferente. En el caso del material inyectado fue de 3.2 más 0.1 milímetros. En el caso de los comprimidos estuvo aproximadamente en 1.5 más 0.1 milímetros, y en el caso de los materiales de película plana se obtuvo un espesor de 0.5 más o menos 0.1 milímetro. Aquí cabe mencionar que pues el objetivo era partir de esta mezcla previamente optimizada y ver si realmente pasaba por estos equipos, y afortunadamente pudimos obtener el material, ya que el almidón es muy caprichoso en su procesamiento térmico, ya que su temperatura de fusión y su temperatura de degradación se encuentran en un rango muy cortito de temperaturas, y es muy fácil que el material se te queme, se te retrograde, se pegue en las paredes del equipo, y por tanto pues su procesamiento por sí solo con alguna otra fibra es muy complicado. Normalmente los bioplásticos que son a base de almidón tienen una combinación con algún polímero sintético. Entonces nosotros lo que queríamos era que nuestra mezcla fuera totalmente elaborada a partir de biopolímeros renovables, de origen renovable. Entonces, afortunadamente, claro, con algunas mermas, pues se lograron obtener estos materiales, ¿no? A los cuales pues hicimos diferentes pruebas. Entre ellas, pues hicimos un análisis con espectroscopía infrarroja. Esta técnica nos sirve para identificar grupos funcionales en nuestras muestras, y también nos puede dar un indicio de las posibles interacciones que se están generando en el material. Podemos ver aquí en esta área verde, esta es como la huella digital, o son los picos que comúnmente nosotros podemos observar en la glucosa, ¿no? Que están representando algunos grupos hidroxilos, algunos enlaces carbono-hidrógeno. Entonces, si podemos ver, casi todos pues muestran la misma forma, tanto las materias primas como los materiales,
Si acaso lo que cambia pues es la intensidad en los picos, ¿no? Pero los picos están ubicados a las mismas longitudes de onda. De igual forma, acá en esta zona sombreada en color morado, la señalé porque aquí encontramos alrededor de 1700, 1600, entre 1600 y 1800, encontramos algunos picos característicos del grupo carbonilo. Eso de alguna forma nos está asegurando la presencia de los grupos acetilos, es decir, nos está comprobando que efectivamente pues nuestras materias primas son modificadas químicamente por acetilación. Claro está que hay otras pruebas para todavía corroborar muchísimo mejor esta parte, ¿no? Pero aquí ya se alcanza a ver en el almidón y aquí poquito en la fibra estos picos con cierta intensidad, y en los materiales obviamente se ve muchísimo más tenue, pero por aquí andan, ¿no? Y en esta en ese segundo cuadrito de color morado, nos está representando en este pico que se encuentra alrededor de 3280, 3290, nos está representando la presencia de grupos hidroxilos. Algunos autores nos comentan que la intensidad en este grupo también nos puede indicar qué tanta interacción o qué tantos puentes de hidrógeno se están generando entre los componentes del material. En este caso, los materiales inyectados, que son estos dos, aquí podemos que la intensidad es muy pequeña. Entonces, eso nos hace suponer que el número de grupos hidroxilos disponibles es mucho menor, y podemos pues hacer la suposición de que probablemente están ocurriendo muchas interacciones, lo cual pues se va a corroborar con otras pruebas, como por ejemplo en la parte mecánica, donde vemos que estos materiales son los que mostraron un mejor comportamiento mecánico, que fueron los más fuertes y que también los que aguantaron mayor deformación. Eso fue por la parte de espectroscopía. Y en cuanto a la microscopía electrónica de barrido, en la parte de acá arriba podemos ver la fibra de bagazo sin modificar, en donde las fibras, obviamente utilizando una serie de varias fotografías, se sacaron promedios para determinar la longitud, donde la fibra de bagazo obtuvo una longitud de 499.5 más menos en micrómetros, y vemos en la fibra acetilada que esa longitud pues se redujo a la mitad, que era algo que se quería, ¿no? O sea que durante la modificación de la fibra pues lo que se buscaba era pues retirar todos esos componentes que de alguna forma estorbaban, ¿no? Entonces básicamente eso es lo que dicen estas dos fotografías. Y en la parte de abajo vemos a los materiales inyectados en con diferente mezclado. Aquí tenemos el de tornillo simple y acá tenemos el de tornillo doble. Y podemos observar que el tamaño de las fibras, que es esto que está aquí en color azul, pues es muy diferente, mientras que en el que fue mezclado con tornillo simple es de 181 más menos, en el que está con tornillo doble es de 70.19. Entonces, es bien sabido que el utilizar un mezclado con doble tornillo, pues te genera mayor daño. Por tanto, hace que tus fibras pues se hagan más chiquititas, pero esto, lejos de ser una desventaja para nosotros, pues nos promovió, aquí vemos estas fibras chiquitas, que se distribuyeran de una mejor manera. En cambio, acá en el que fue mezclado con tornillo simple, pues vemos como hay aquí como fibras muy grandes que están por acá. Eso nos habla de que el mezclado, pues bueno, no generó este desgaste. Lo mismo, la misma tendencia se ve con los materiales comprimidos. Igual tienen una longitud, las fibras, más grande que las que fueron mezcladas con tornillo doble, 241 versus 147. Inclusive este tamaño de fibras está prácticamente igual que como inició la fibra acetilada, prácticamente no sucedió muchísimo.
porque también, además, la tecnología empleada, además del mezclado, la tecnología empleada también promovió este rompimiento de las fibras. Pues quiere decir que en este caso ni el mezclado ni la compresión ayudó a que las fibras pudieran romperse y que tuvieran una mejor distribución. Entonces, pues esto nos lleva a las curvas de tensión de formación. Aquí vemos el comportamiento de los 6 materiales, los cuales aquí los vemos representados en la región número 1. Esta región se le conoce como la región elástica, es decir, es el punto en donde tu material lo puedes deformar, pero todavía en ese punto puede adquirir su forma original. Posterior a eso tenemos lo que es la región 2, que es un comportamiento no lineal, en donde ya tenemos una deformación hasta llegar a la fractura. Aquí lo que podemos rescatar de esta prueba es que se puede apreciar que aquellos bioplásticos que fueron mezclados con tornillos, con doble tornillo, sin importar la tecnología empleada, fueron los que presentaron una mayor ductilidad, es decir, que se elongaron más. Aquí vemos, por ejemplo, el inyectado con doble tornillo, aquí vemos el comprimido con doble tornillo y aquí vemos la película plana con doble tornillo, versus aquí el que fue con tornillo simple de la película. Acá está el comprimido con tornillo simple y acá está el de inyectado con tornillo simple. Entonces, eso nos habla de que el doble tornillo pues sí generó una mejor dispersión de las fibras en esta matriz polimérica, generando un material más resistente. Y con respecto al procesamiento, pues podemos apreciar que los bioplásticos inyectados, que es el inyectado con tornillo doble y el inyectado con tornillo simple, fueron los que presentaron una mayor resistencia a la tensión y elongación, y esto pues se lo atribuimos a que en esa tecnología pues se emplea un mezclado mucho más vigoroso y también ayuda a que las fibras tengan una mejor orientación. Entonces, el que las fibras tengan una mejor orientación también te genera materiales pues con mejores propiedades mecánicas. En lo que respecta a las propiedades físico-químicas, evaluamos solubilidad en agua y ángulo de contacto. Con respecto a solubilidad en agua, obtuvimos valores de 24.9 a 28.2. Se puede apreciar que realmente no hubo gran diferencia entre los tratamientos, ni por efecto del compounding o el mezclado, ni por efecto de las tecnologías. Si acaso los materiales, las películas planas presentaron una solubilidad más alta y eso pues se lo atribuimos al espesor que se obtuvo. Sin embargo, estos valores son mucho más bajos que los reportados normalmente en la literatura para bioplásticos a base de almidón, y esto pues lo atribuimos a la materia prima modificada. Y en lo que respecta a ángulo de contacto, obtuvimos valores de 78 hasta 89.3, donde los materiales inyectados fueron los que mostraron el mayor ángulo de contacto, bueno, al menos inyección que fue mezclado con tornillo simple, es decir, se le coloca una gotita a ese material y en el tiempo cero se mide el ángulo, ¿no? Que fue de 89.3. De igual forma, los valores que se obtuvieron fueron buenos precisamente por la naturaleza del material. Hay otros materiales o otros trabajos que han trabajado con almidón que pues presentan un ángulo de contacto más bajito en el tiempo cero, ¿no? Y de hecho vemos aquí, sobre todo los que son en tornillo simple, un comportamiento inverso de la solubilidad y del ángulo de contacto entre los tratamientos. Y finalmente, evaluamos también la biodegradabilidad de los materiales, donde del día 0 al día 7 todos los materiales presentaron una pérdida entre el 25 a 35%. En esta etapa lo que se piensa es que pues hay pérdida de aquellos compuestos de menor peso molecular,
y eso es lo que hace que en un principio genere la desagregación. Posteriormente, lo que fueron materiales inyectados y comprimidos pues se mantuvieron estables, ya no hubo un incremento. En cambio, las películas planas, pues sí, estas fueron hinchándose todavía más hasta el día 14, hasta el día 21, y por acá ya medio se empieza a ver que se estabilizan. Pero pues eso también atribuido al espesor que se obtuvo, en donde la matriz polimérica se pudo haber hinchado todavía más, pudo haber absorbido más agua por las condiciones en las que se estaba llevando a cabo la prueba y por tanto generar una mayor desagregación. En este caso, pues los bioplásticos moldeados o los comprimidos, pues fueron más estables, y fueron se mantuvieron más compactos. Al final de los 35 días, los materiales inyectados tuvieron una degradación o una pérdida de peso de 30% aproximadamente, los comprimidos de 35% aproximadamente y los de película plana entre 65%, ¿no? Obviamente en ninguno de los casos podríamos decir que uno es mejor que el otro, también precisamente porque son materiales obtenidos en diferentes tecnologías y que podrían tener diferentes usos. Y pues esto nos lleva a las conclusiones de este trabajo. La primera, pues es que pues, fue posible obtener bioplásticos a base de almidón acetilado y fibra de bagazo de caña acetilada, los cuales pues fueron mezclados ya sea por un extrusor de tornillo simple o extrusor de tornillo doble y posteriormente en forma de pellet fueron procesados por estas tres tecnologías, en donde vimos que el mezclado que mejor resultados presentó fue el de doble tornillo y en lo que respecta a las tecnologías, las tres fueron buenas, pero si buscamos un material que sea más resistente, pues en este caso el moldeo por inyección, pues sería que presentaría las mejores propiedades mecánicas y también la mejor pues estabilidad en términos de pérdida de peso o biodegradabilidad. También con respecto a la solubilidad, pues bueno, como les decía, esta fue considerada baja y pues se lo atribuimos a las materias primas utilizadas, ¿no? Que fueron modificadas químicamente. Y los bioplásticos registraron una pérdida de peso del 30 al 66% en 35 días de ensayos. Entonces, esto nos sugiere que, pues, obviamente, sí se van a desintegrar y probablemente se van a biodegradar en condiciones de compost en un tiempo muchísimo más corto que los plásticos convencionales. Entonces, pues dependiendo la aplicación práctica, los bioplásticos a base de estas materias primas a escala industrial, que era algo que queríamos pues ver si funcionaba, pues podrían ser una alternativa a los plásticos sintéticos para reducir el daño causado al medio ambiente. Entonces, pues al final los resultados pues fueron positivos. Es obvio que es necesario investigar más al respecto, hacer muchísimo más ensayos a manera de poder obtener un material 100% biodegradable, que no sea degradable, que sea biodegradable. Y pues bueno, pues eso sería por mi parte y pues les agradezco su atención. Muy bien, doctora. Muchas gracias por su presentación. Es un tema muy interesante. Gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario para la doctora Perla? Por favor, adelante. Levantamos la mano o pedimos la palabra en el chat. Bueno, doctora, mientras alguien le comenta algo por ahí, yo quería preguntarle algo un poquito más general. Ujú. Si existe algún dato de la cantidad de plástico de este material biodegradable que se está Ujú. utilizando actualmente. Existe como un porcentaje de plásticos sintéticos o plásticos biodegradables. ¿Existe algún dato por ahí?
de qué tanto porcentaje se está utilizando actualmente. Sí, No sé sí, si me de explico. hecho, déjeme, justo estamos con un capítulo, un libro, y tengo el dato justo de, de esto que me preguntas, de la cantidad de plástico que se produce cada año y la cantidad de plástico que se va a los océanos, que se van a los suelos. Tengo la estadística del 2019, que es como que lo más reciente, se producen 368 millones de toneladas y todavía se cree que esto se va a duplicar dentro de 20 años, ¿no? Y muchos de estos, aquí dice la estadística, que de estos 368 millones, 35 millones va directamente pues al ambiente acuático. Entonces, por eso la importancia pues, de tomar acciones, ¿no? Y tratar de evitar, por el tema que tenemos también de los microplásticos, de los nanoplásticos, que pues ya sabemos que están en todos lados y que aún desconocemos a ciencia cierta los efectos que tienen en la salud humana, en el ambiente. Muy bien, muchas gracias, doctora. Ever Latisnere le comenta, bueno, comenta que no tiene micrófono y pregunta, ¿en qué condiciones se llevó a cabo el ensayo de biodegradabilidad? Lo que hicimos fue un ensayo muy sencillo en donde tratamos de recrear una composta y ahí enterramos los materiales y cada 7 días íbamos retirando, lavábamos bien, secábamos y íbamos evaluando la pérdida de peso. Obviamente hubiera sido mejor pues determinar las bacterias o los microorganismos que estaban ahí presentes para realmente hablar de una biodegradabilidad. Por eso cuando hablo de esta prueba lo manejo como una pérdida de peso, como una desagregación, pero pues es también una prueba que indirectamente pues nos puede ayudar a saber qué tan estable o inestable es ese material ante esas condiciones de compostaje. En esas condiciones fueron. También Heber te pregunta, ¿qué tipo de plastificante se usa para darle mayor estabilidad al biopolímero? ¿Y qué pasa con esta fracción una vez que se realiza el compostaje de la fracción biodegradable? Sí, esa es una muy buena pregunta. Normalmente el plastificante que más se utiliza es el glicerol. Sin embargo, por ser una molécula pequeñita, pues es menos estable y por tanto en esas condiciones de compostaje se supone que es de lo primero que sale, ¿no? Entonces, bajo esas pues cuestiones de compostaje, bajo esas condiciones de compostaje, pues es positivo, ¿no? Que bueno, que se vaya y que luego se vaya biodegradando todo lo demás. Sin embargo, ya en una cuestión comercial o de aplicación, el tener este tipo de inestabilidad en el plastificante, pues no es lo más deseable, ¿no? Entonces, ahí, además de un plastificante, ya también se hacen mezclas con algunos otros compuestos químicos como algún compatibilizante, también haciendo uso, si tu mesa tiene por ahí alguna carga iónica, para todavía hacer pues más estable y porque si te quedas solamente con un plastificante y que sea glicerol, pues sí lo hace muy inestable. Entonces, pues sería la combinación también de otros plastificantes, algún sorbitol con un glicerol o un compatibilizante, o sea, hacer una mezcla un poquito más compleja a manera de que el material pues sea estable y no se te deshaga, porque pues eso es lo más fácil, hacer un almidón, glicerol y te va a salir un material, pero, o sea, qué tan viable es tener un material que se te va a deshacer de manera inmediata. El chiste es que también sea, que tenga resistencia, ¿no? Dependiendo de la aplicación.
Muy bien, muchas gracias, Heber. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta o comentario para la doctora? Hola, doctora Fitch. Mi Hola. nombre es Ismael, estamos aquí en auditorio. Primero que nada, para felicitarle, para agradecerle por su seminario. Está muy interesante su aportación hacia el medio ambiente. Y Muchas voy a gracias. ceder la voz a mis compañeros porque al parecer sí tenemos algunas preguntas acá. Muchas gracias. Excelente, gracias. Am, hola, hola doctora. Quería preguntar si estos bioplásticos entonces no dejan ningún tipo de residuo o microplástico que se pudieran llegar a ingerir por organismos o independientemente de que en la cadena incluso nosotros podamos llegar a ingerirlos como el resto de los plásticos, porque pues los microplásticos a final de cuentas no solo se ingieren, sino que también tienen daños químicos, bioquímicos dentro de los organismos. Y pues que Ujú. me llamó la atención saber si llegaban, o sea, si todavía no se comprueba o si llegaban a tener como cierta información sobre qué tipos de efectos pueden tener hasta esos grados. Ok, gracias por la pregunta. Se supone que si es un material que es 100% biodegradable, pues no debería de haber problema porque ese material se va a convertir en CO2 o se va a convertir en metano si es bajo condiciones anaeróbicas, dependiendo cómo se lleva a cabo la biodegradación, se va a convertir en agua. Entonces, que son compuestos que se van a reincorporar a otros ciclos. Entonces, si es 100% biodegradable, no debería de haber ningún problema con el tema de los microplásticos o nanoplásticos. El problema de estos microplásticos viene de la degradación de, pues normalmente de plásticos de origen sintético o que son de, pues de origen a base de petróleo y que a veces lo combinan, probablemente lo combinan con algún biopolímero y eso hace que se degrade, no que se biodegrade, que solamente se degrade y eso es lo que nos genera tamaños de partículas muy chiquititos y que sí se sabe que pues daña tanto al hábitat en donde se encuentran las especies, hablando de pues de los océanos, como a las mismas especies. Hay muchísimos artículos, también contaminan bastante al suelo, ya en el suelo ya hay estudios donde, por ejemplo, hay teorías de cómo el plástico entra a través de las raíces y se va a través del sistema circulatorio, vaya, de la planta, y ya lo encontramos hasta en el fruto. También en seres humanos ya se sabe que hay presencia de microplásticos, lo que todavía y que en los últimos años ha ido avanzando bastante este tema, es saber bien en si nos estaría repercutiendo de alguna forma a nivel salud a nosotros y que yo creo que muy probablemente sí, lo mismo con los animales y frutos. Pero por ello es que una pues buena opción es que nuestro material sea 100% biodegradable, que no sea degradable, sino que sea bio. Es decir, que por acción, lesión enzimática de bacterias, de hongos, ese material pues lo podamos convertir a otras moléculas mucho más pequeñitas que se van a reincorporar a otros ciclos y que bueno, ahí pues ya no generaría ningún daño. Muchísimas gracias. A usted, gracias. Yo tengo una pregunta. Sí, disculpa. Buenos días, doctora. Le saluda Angie. Mi pregunta va con respecto a la rentabilidad. ¿Qué tan rentable sería poner esta tecnología en el mercado? O si ustedes van a hacer posteriormente un estudio sobre rentabilidad y factibilidad de los microplásticos. También es muy buena pregunta porque he ahí la complejidad de todo esto. Sí, suena muy padre, ¿no? Hacer una mezcla totalmente biodegradable, almidón, fibras, aparte estamos aprovechando desperdicios. Sin embargo, escalarlo, técnicamente es complicado por el tema que comentaba, que el almidón es un tanto caprichoso en su procesamiento y por otro lado, pues son tecnologías muy costosas. O sea, comprarte un extrusor es muy caro. Sin embargo,
Si llegas a tener ya tu mezcla o que ya sepas, bajo esas condiciones va a estar, pues la inversión fuerte es en un inicio. Y ya después el llevar a cabo el procesamiento ya no es tan caro. Ya tener un extrusor montado, que ya todo funciona bien, ya los costos de operación son muchísimo más bajos. El asunto es la primera inversión y obviamente darle a las mejores condiciones de procesamiento, que es lo que todavía ha hecho que los bioplásticos, pues a pesar de que el mercado está creciendo bastante, pues no estén a la par de los plásticos convencionales y que también sean muchísimo más caros. Si nosotros vamos al súper y queremos comprar unos popotes de aguacate, obviamente el precio es muchísimo más elevado que unos popotes convencionales, ¿no? Entonces, sí es un tema que pues se debe de afinar, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Gracias. Hola doctora, buenos días. Buenos días. Mi pregunta es respecto si se conoce o ya se tiene más o menos un estimado de la vida de anaquel de los productos que pueden salir de estos nuevos materiales. Ujú. Pues sí se puede conocer y depende la aplicación también, ¿no? Por ejemplo, yo durante la maestría hicimos recubrimientos, en este caso eran films, los poníamos alrededor de las frutas para alargar su vida de anaquel y nos funcionaban muy bien hasta 20 días, ¿no? Pero ya un bioplástico como el que intentamos, o más bien generamos durante el doctorado, pues buscábamos obtener algún vaso, alguna botella, algún plato. Y la verdad es que debido a las condiciones de solubilidad que tiene, a pesar de que, como lo comenté, fueron más bajas que lo normal, fue difícil a lo mejor probarlo y decir, bueno, en este vaso voy a echarle agua, porque lo más probable es que se iba a deshacer. Pero ya hay muchos materiales, por ejemplo, a base de ácido poliláctico, que se obtiene a partir de una fermentación del almidón, que es uno de los mejores biopolímeros y que se comporta tal cual como por ejemplo un vaso de plástico convencional. O sea, la vida de anaquel es muy larga, ¿no? Pero el almidón así solito, dependiendo las condiciones en las que se utilice, pues puede durar en cuestión de días o cuestión de minutos, segundos, ¿no? Aquí el chiste pues es obviamente generar un material que dure lo más que se pueda para que, ¿de qué me sirve una bolsa que se me va a romper de manera inmediata? ¿De qué me sirve un vaso que se me va a deshacer de manera inmediata? Lo importante es pues que sean estables. Y sí, en el mercado ya hay mezclas que afortunadamente lo logran y que se le asemejan bastante a lo que ya existe, como el PLA, que es el ácido poliláctico. Sin embargo, un problema de PLA pues es que es caro, ¿no? Pero es un biopolímero totalmente biodegradable, obtenido a partir de la fermentación de almidón y que te dura lo mismo que te dura el convencional. Entonces, pues depende la mezcla, depende en qué se utilice. No sé si le respondí o qué o peor. Sí, sí, muchas gracias. Gracias. De nuestra parte, aquí en el auditorio sería todo. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias por su participación. Pues si ya no hay más preguntas ni comentarios para la doctora Perla, pues no queda más que agradecerle su presentación, un tema muy interesante y novedoso. Pues muchas gracias, doctora, nuevamente por aceptar la participación en nuestro seminario. En los próximos Gracias. días le hago llegar su constancia de participación. Excelente. Muchas gracias a todos por asistir el día de hoy y los esperamos la próxima semana. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego.